¿Sabías que el país que hoy conocemos como Irán una vez fue el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces? ¿Y que cambió su nombre hace menos de 100 años por razones que te sorprenderán? Esta es la historia extraordinaria de cómo una tierra en el corazón de Asia se convirtió en la cuna de civilizaciones, el hogar de profetas y poetas, y el escenario de algunas de las batallas más decisivas de la historia humana. Es la historia de cómo Persia se convirtió en Irán, pero también es mucho más que eso. Es la historia de cómo se forjó una identidad que ha sobrevivido a invasiones, conquistas y revoluciones durante más de 3000 años. Imagina por un momento una vasta meseta rodeada de montañas imponentes, desiertos que registran temperaturas infernales y mares que conectan continentes. Esta es la meseta iraní, una tierra que desde tiempos ancestrales ha sido tanto fortaleza natural como puente entre mundos. Pero para entender cómo nació aquí uno de los imperios más fascinantes de la historia, debemos retroceder hasta el segundo milenio antes de Cristo, cuando pueblos misteriosos comenzaron a migrar hacia estas tierras áridas. Los arqueólogos han descubierto que mucho antes de que llegaran los persas, esta región ya albergaba civilizaciones sofisticadas. Los elamitas, por ejemplo, habían construido ciudades impresionantes como Susa, donde desarrollaron uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Sus zigurats se alzaban orgullosos en el paisaje y sus artesanos creaban objetos de una belleza que aún hoy nos deja sin aliento. Pero los elamitas no eran los únicos habitantes de esta tierra de contrastes. Tribus nómadas, comerciantes de caravanas y agricultores de oasis creaban un mosaico cultural complejo y dinámico. Fue en este contexto que, alrededor del año 1500 a.C., comenzaron a llegar desde el norte oleadas de pueblos que cambiarían para siempre el destino de la región. Estos recién llegados no eran conquistadores brutales, sino pastores y agricultores que hablaban lenguas que hoy reconoceríamos como familiares. Sorprendentemente, las palabras que usaban para padre y madre, pitar y matar, sonaban muy similares al latín pater y mater, y por tanto a nuestro padre y madre. Esto no era casualidad. Estos pueblos hablaban lenguas indoeuropeas, de la misma familia que el español, el francés, el inglés y docenas de otros idiomas modernos. Los especialistas llaman a estos pueblos indoiranianos y se dividían en múltiples tribus, cada una con sus propias tradiciones y territorios. Gradualmente se establecieron en diferentes partes de la meseta. Algunos se dirigieron hacia el este, hacia lo que hoy es Afganistán y la India. Otros se quedaron en la meseta central. Entre estos últimos, dos grupos destacarían por encima de todos: los medos, que se asentaron en las montañas del noroeste, y los persas, que eligieron las tierras más al sur, en una región que llamaron Pars, palabra de la que derivaría más tarde el nombre Persia. Estos pueblos trajeron consigo algo más que nuevas lenguas y costumbres. Trajeron una revolución espiritual. Adoraban a un Dios supremo llamado Ahura Mazda, el Señor Sabio, y seguían las enseñanzas de un profeta llamado Zoroastro. Esta religión, el zoroastrismo, introdujo conceptos revolucionarios para su época: el bien y el mal como fuerzas cósmicas en conflicto, el libre albedrío humano para elegir entre ambos y la promesa de un juicio final donde la justicia triunfaría. Estos conceptos, que nos parecen familiares hoy, eran ideas radicalmente nuevas hace 3000 años, y su influencia se extendería mucho más allá de las fronteras de Irán, llegando a influir en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para entender la grandeza que vendría después, necesitamos conocer a los verdaderos pioneros del poder en la meseta iraní, los medos. Durante varios siglos,
Mientras los persas vivían como pastores seminómadas en las montañas del sur, fueron los medos quienes construyeron el primer gran imperio iraní. Su historia es fascinante, aunque a menudo eclipsada por la gloria posterior de sus primos persas. Los medos no solo eran guerreros formidables, eran también diplomáticos astutos. A mediados del siglo VII a.C., cuando el poderoso imperio asirio dominaba gran parte del Medio Oriente con una combinación de eficiencia administrativa y terror calculado, los medos forjaron una alianza brillante con los babilonios. Juntos, estos dos pueblos lograron lo que parecía imposible: derrotar a los asirios y repartirse sus vastos territorios. La capital asiria de Nínive fue destruida en el 612 a.C. y el poder asirio se desvaneció para siempre. Los medos se convirtieron así en los señores de un imperio que se extendía desde las montañas de Anatolia hasta las llanuras de Mesopotamia. Pero el verdadero genio de la organización meda no residía solo en su capacidad militar. Desarrollaron un sistema de gobierno que respetaba las tradiciones locales mientras mantenían el control central, una fórmula que más tarde perfeccionarían los persas. Sus ciudades, especialmente Ecbatana, la moderna Hamadán, se convirtieron en centros de comercio y cultura donde se mezclaban las tradiciones iranias con las influencias mesopotámicas. Los medos también fueron los primeros en desarrollar el concepto de satrapías, provincias gobernadas por nobles locales que mantenían lealtad al rey central, un sistema que sería fundamental para el éxito de los imperios posteriores. Mientras los medos construían su imperio en el sur, en la región de Pars, los persas vivían una vida más modesta pero no menos importante. Las tablillas cuneiformes nos hablan de reyes persas como Teispes y Ciro I, que gobernaban pequeños reinos montañosos y mantenían relaciones complejas con sus poderosos vecinos del norte. Durante generaciones, los persas fueron vasallos de los medos, aprendiendo de ellos las artes del gobierno y la guerra, pero también desarrollando su propia identidad cultural única. El punto de inflexión llegó cuando subió al trono persa un joven príncipe llamado Ciro, quien más tarde sería conocido como Ciro el Grande. A diferencia de sus predecesores, Ciro no se contentó con ser un rey vasallo. Hacia el año 550 a.C., en una serie de campañas militares brillantes, logró derrotar a su propio suegro, Astiages, el último rey de los medos. Pero aquí está lo fascinante. En lugar de destruir el sistema medo o humillar a los vencidos, Ciro hizo algo revolucionario para su época. Declaró que la victoria había sido voluntad de los dioses, tanto medos como persas. Se presentó como el heredero legítimo de ambas tradiciones y mantuvo a muchos nobles medos en posiciones de poder. Esta decisión de Ciro no fue solo pragmática, fue visionaria. Al unir medos y persas bajo una sola corona, no solo creó un ejército más poderoso, sino que estableció un precedente de tolerancia y inclusión que se convertiría en la marca distintiva del imperio persa. Los medos, lejos de ser eliminados de la historia, se convirtieron en socios junior de un proyecto imperial que estaba a punto de cambiar el mundo. Las fuentes griegas posteriores hablarían siempre de medos y persas como un solo pueblo, reconociendo implícitamente que el imperio que estaba surgiendo era producto de la fusión de ambas tradiciones. Si tuviéramos que identificar el momento exacto en que cambió el curso de la historia mundial, podríamos señalar el día en que Ciro el Grande decidió que había una forma mejor de construir un imperio que el terror y la destrucción. Era el año 539 a.C., y las tropas persas estaban a las puertas de Babilonia, la ciudad más grande y rica del mundo conocido. Cualquier otro conquistador de la época habría saqueado la ciudad,
destruido sus templos, deportado a su población y impuesto su propia religión y costumbres. Pero Ciro hizo algo que dejó atónitos tanto a sus enemigos como a sus propios generales. Entró en Babilonia como un libertador, no como un conquistador. La historia de esta conquista, grabada en el famoso Cilindro de Ciro, que hoy se conserva en el British Museum, nos revela la estrategia revolucionaria que convirtió a los persas en los amos del mundo. En lugar de presentarse como el elegido del dios persa Ahura Mazda, que había venido a imponer su voluntad, Ciro se proclamó como el elegido de Marduk, el dios supremo de Babilonia, quien había llamado al rey persa para liberar a su pueblo de un rey impío. No solo permitió que los babilonios mantuvieran sus costumbres y religión, sino que ordenó la restauración de sus templos y el retorno de las estatuas sagradas que habían sido confiscadas por gobernantes anteriores. Esta misma estrategia la aplicó Ciro en todas sus conquistas. Cuando liberó a los judíos exiliados en Babilonia, no solo les permitió regresar a Jerusalén, sino que financió la reconstrucción de su templo. Los textos bíblicos lo llamarían Mesías, el ungido de Dios, un título extraordinario para un rey pagano. Cuando conquistó Lidia y su famoso rey Creso, respetó las tradiciones locales y mantuvo la estructura administrativa existente. Este patrón se repetía una y otra vez. Los persas llegaban no como destructores, sino como restauradores del orden divino. Pero la genialidad de Ciro no residía solo en su tolerancia religiosa. Había desarrollado un sistema de gobierno que era al mismo tiempo centralizado y descentralizado, autoritario y respetuoso. Dividió su creciente imperio en satrapías, cada una gobernada by un sátrapa, literalmente protector del reino, que era responsable ante el rey, pero que tenía considerable autonomía para gobernar según las costumbres locales. Estableció un sistema de comunicaciones revolucionario, la famosa carretera real que conectaba Sardis en Anatolia con Susa en el corazón del imperio, permitía que los mensajes reales viajaran más de 2.500 kilómetros en solo una semana gracias a un sistema de relevos de jinetes. El resultado de esta estrategia fue asombroso. En menos de 30 años, Ciro y sus sucesores crearon un imperio que se extendía desde el río Indo hasta el mar Egeo, desde las estepas de Asia Central hasta las cataratas del Nilo. Era un imperio que incluía aproximadamente el 40% de la población mundial de la época, uniendo bajo una sola administración a pueblos tan diversos como los griegos de Anatolia, los judíos de Palestina, los egipcios del Nilo, los babilonios de Mesopotamia y los bactrianos de Asia Central. Nunca antes en la historia humana se había visto algo semejante. Lo más notable es que este imperio colosal se mantuvo unido no por el miedo, sino por algo mucho más poderoso: el beneficio mutuo. Los comerciantes podían viajar desde India hasta Grecia, protegidos por las leyes persas. Los artesanos podían trabajar en cualquier parte del imperio, llevando sus técnicas y estilos. Los sacerdotes podían practicar sus cultos sin interferencia. Por primera vez en la historia, existía algo parecido a un sistema internacional basado en el respeto mutuo y la cooperación. Los persas habían inventado, sin saberlo, los fundamentos de lo que hoy llamaríamos un orden mundial multipolar. Esta tolerancia y respeto por la diversidad no era solo una estrategia política, reflejaba algo profundo en la mentalidad persa influenciada por el zoroastrismo. La idea de que Ahura Mazda era el dios de la verdad y la justicia, pero que podía manifestarse a través de diferentes tradiciones religiosas, creaba una cosmovisión naturalmente inclusiva. Los persas se veían a sí mismos no como superiores a los pueblos que gobernaban, sino como los guardianes de un orden cósmico donde cada cultura tenía su lugar legítimo. Esta perspectiva, revolucionaria para su época,
ayuda a explicar tanto el éxito extraordinario del imperio persa como su legado duradero en la historia humana. La muerte de Ciro el Grande en el 530 a.C., luchando contra tribus nómadas en las fronteras del imperio, podría haber significado el fin del sueño persa. Los imperios de la antigüedad raramente sobrevivían a la muerte de sus fundadores carismáticos. Pero lo que sucedió a continuación demostró que los persas habían creado algo más sólido que un simple reino personal. Habían forjado un sistema de gobierno que podía evolucionar y perfeccionarse. El hombre que llevaría este sistema a su máximo esplendor fue Darío I, conocido como Darío el Grande, cuyo reinado de 36 años transformaría para siempre la forma en que pensamos sobre la administración imperial. Darío no llegó al trono de manera sencilla. Cuando Cambises II, hijo de Ciro, murió en circunstancias misteriosas mientras regresaba de conquistar Egipto, el imperio se sumió en una crisis de sucesión que amenazaba con fragmentarlo. Un misterioso personaje llamado Gaumata, que afirmaba ser Bardilla, hermano de Cambises, se había apoderado del trono y había comenzado a implementar reformas radicales que alteraban el equilibrio social del imperio. Fue entonces cuando Darío, un joven noble persa de la familia real, organizó una conspiración junto con otros 6 nobles persas para derrocar al usurpador. La famosa inscripción de Beistún, tallada en una pared rocosa de 100 metros de altura, nos cuenta esta historia dramática en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilónico. Una vez consolidado en el poder, Darío demostró ser no solo un político astuto, sino también un visionario administrativo. Reorganizó completamente el sistema de satrapías, creando 20 provincias claramente delimitadas, cada una con sus propios gobernadores, generales y secretarios del tesoro que se vigilaban mutuamente para prevenir rebeliones. Estableció un sistema tributario sofisticado donde cada satrapía debía pagar impuestos específicos, algunos en oro y plata, otros en productos locales. Los indios pagaban en polvo de oro, los árabes en incienso, los etíopes en marfil y ébano. Este sistema no solo financiaba la administración imperial, sino que también creaba una red de interdependencia económica que fortalecía la unidad del imperio. Más impresionante aún fue la infraestructura que Darío construyó para mantener unido su vasto imperio. Amplió la carretera real hasta convertirla en una red de comunicaciones que conectaba las principales ciudades del imperio con caminos pavimentados, puentes de piedra y posadas para viajeros. Creó un sistema postal tan eficiente que los mensajes podían viajar desde Susa hasta Sardis en solo 7 días, una velocidad que no se volvería a ver hasta la era moderna. Estableció un sistema monetario unificado basado en el darico de oro, que se convirtió en la primera moneda de uso internacional de la historia. Los comerciantes de India podían hacer negocios en Egipto usando la misma moneda que utilizaban en Babilonia o Anatolia. Pero quizás el logro más extraordinario de Darío fue la construcción de Persépolis, la ciudad que mejor representa la grandeza y la visión cosmopolita del imperio persa. No era simplemente una capital, era una declaración arquitectónica de lo que significaba ser persa. Los relieves de Persépolis muestran una procesión interminable de pueblos de todo el imperio conocido: escitas, indios, árabes, griegos, armenios, bactrianos, todos llevando los productos más preciados de sus tierras como tributo al gran rey. Pero estos no son representados como esclavos humillados, sino como embajadores dignos de naciones prósperas que participan voluntariamente en un orden mundial benevolente. La escalinata principal de Persépolis es quizás la primera representación artística de la diversidad cultural como fuente de fortaleza, no de división. Si el imperio persa hubiera permanecido confinado a Asia, quizás nunca habríamos oído hablar de él
con tanta frecuencia. Pero el destino quiso que este imperio oriental entrara en contacto directo con un conjunto de ciudades-estado griegas que se encontraban en el otro extremo del mundo conocido y que tenían ideas muy diferentes sobre la política, la sociedad y la libertad. El choque entre estos dos mundos, el oriental y el occidental, el imperial y el democrático, el jerárquico y el igualitario, generaría algunas de las batallas más famosas de la historia y crearía narrativas que aún hoy influyen en cómo pensamos sobre el conflicto entre Oriente y Occidente. Todo comenzó con un malentendido cultural. En el año 499 a.C., las ciudades griegas de la costa de Anatolia, que habían sido incorporadas al imperio persa por Ciro el Grande, se rebelaron contra el dominio persa. Desde la perspectiva persa, estas ciudades eran súbditos rebeldes que violaban los tratados y amenazaban la estabilidad del imperio. Desde la perspectiva griega, eran ciudades libres que luchaban contra la tiranía oriental. Cuando Atenas y Eretria enviaron ayuda a los rebeldes y participaron en la quema de Sardis, capital de la satrapía de Lidia, Darío interpretó esto como una declaración de guerra por parte de Grecia continental. La respuesta persa fue masiva y meticulosa. Darío envió embajadores a todas las ciudades griegas exigiendo tierra y agua, los símbolos de sumisión, y muchas ciudades, reconociendo la imposibilidad de resistir al imperio más poderoso del mundo, se sometieron pacíficamente. Pero Atenas y Esparta rechazaron las demandas persas de manera dramática. Los atenienses arrojaron a los embajadores persas a un pozo, mientras que los espartanos los empujaron desde un precipicio. Estos gestos, que hoy nos parecen brutales, simbolizaban la determinación griega de preservar su independencia a cualquier costo. La primera expedición persa, liderada por Mardonio en 492 a.C., terminó en desastre cuando una tormenta destruyó la flota persa cerca del monte Athos. Pero Darío no se desanimó. En 490 a.C. envió una segunda expedición bajo el mando de Artafernes y Datis, que desembarcó en la llanura de Maratón a solo 42 kilómetros de Atenas. Lo que sucedió allí cambió el curso de la historia. Los atenienses, liderados por Milcíades, desarrollaron una táctica brillante, reforzaron sus flancos y permitieron que el fuerte centro persa rompiera sus líneas, para luego cerrar las pinzas y envolver al ejército persa. La victoria griega en Maratón fue completa y sorprendente. Según Heródoto, murieron 6.400 persas y solo 192 atenienses. Pero Maratón no fue el final, sino el preludio de una confrontación aún más épica. Darío murió en 486 a.C., mientras preparaba una tercera expedición, y su hijo Jerjes I heredó tanto el trono como el deseo de venganza. La expedición de Jerjes en 480 a.C. fue la más grande jamás vista en el mundo antiguo. Según las fuentes griegas, probablemente exageradas, incluía 7 millones de soldados de todas las partes del imperio. El ejército era tan grande que cuando cruzó el Helesponto por un puente de barcas, tardó 7 días y 7 noches en pasar completamente. La diversidad de este ejército era asombrosa. Incluía inmortales persas con sus túnicas bordadas, arqueros escitas de las estepas, elefantes de guerra indios, caballería bactirana, infantería egipcia y marinos fenicios. El enfrentamiento en las Termópilas se convirtió en el símbolo de la resistencia occidental contra el despotismo oriental. Cuando Jerjes envió emisarios a Leónidas de Esparta exigiendo que entregara las armas, el rey espartano respondió con las famosas palabras «Molon lave», «ven a tomarlas». Durante 3 días, 300 espartanos y varios miles de aliados griegos resistieron el ataque de todo el ejército persa en el estrecho desfiladero de las Termópilas.
Aunque finalmente fueron derrotados debido a la traición de un griego local que mostró a los persas un sendero para flanquear la posición, su resistencia heroica se convirtió en un símbolo imperecedero de la lucha por la libertad. La victoria persa en las Termópilas fue pírrica. Había costado demasiado tiempo y demasiados soldados, y había convertido a los espartanos muertos en mártires de la causa griega. La historia a veces parece tener un sentido de la ironía. El imperio persa, que había dominado el mundo conocido durante más de 2 siglos, sería destruido por un joven rey de un pequeño reino montañoso que admiraba profundamente la cultura que estaba conquistando. Alejandro III de Macedonia, conocido para la historia como Alejandro Magno, no solo derrotó a los persas militarmente, sino que se convirtió en el heredero de sus tradiciones, adoptó sus costumbres y preservó su legado de una manera que ni siquiera los propios persas habían imaginado. Cuando Alejandro cruzó el Helesponto en 334 a.C. con apenas 35.000 hombres, pocos habrían apostado por sus posibilidades de éxito contra el imperio persa. Darío III, el último rey aqueménida, gobernaba un imperio que se extendía desde India hasta Tracia, con recursos militares y económicos que superaban en mucho a los de cualquier reino griego. Pero Alejandro tenía algo que los persas habían perdido: la innovación táctica. Su falange macedonia, con sus zarisas de 6 metros de longitud, era más flexible que las antiguas formaciones persas. Su caballería de compañeros era más móvil que la pesada caballería persa. Y sobre todo, él mismo era un general de genio tácticamente superior y un líder que inspiraba una lealtad fanática en sus tropas. Las 3 grandes batallas que decidieron el destino del imperio persa: Gránico, 334 a.C., Isos, 333 a.C. y Gaugamela, 331 a.C., demostraron no solo la superioridad táctica macedonia, sino también la crisis interna que atravesaba el imperio. En Gaugamela, Darío III había reunido un ejército de más de 100.000 hombres, incluyendo los famosos carros con hoces, caballería pesada y tropas de élite de todo el imperio. Pero cuando la batalla se inclinó en favor de Alejandro, Darío huyó del campo de batalla, abandonando no solo a su ejército, sino también a su familia, que fue capturada por los macedonios. Esta huida del gran rey fue interpretada por muchos súbditos persas como un abandono de su responsabilidad divina y facilitó la transición hacia el nuevo orden alejandrino. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. En lugar de destruir el sistema persa, Alejandro hizo algo que horrorizó a muchos de sus propios generales. Comenzó a convertirse en persa. Adoptó la ceremonia de la prosquinesis, el ritual de postrarse ante el rey que era normal en la corte persa, pero que los griegos consideraban degradante. Comenzó a vestir ropa persa, especialmente la túnica real púrpura y el cinturón dorado que simbolizaban la autoridad imperial. Se casó con Roxana, una noble bactriana, y más tarde organizó una boda masiva en Susa, donde él y 80 de sus oficiales se casaron con mujeres persas de la alta nobleza, creando así una nueva élite greco-persa. Esta persianización de Alejandro no era solo una estrategia política, reflejaba una admiración genuina por la civilización que había conquistado. En Babilonia, restauró los templos que habían sido dañados por conquistas anteriores y se presentó como el legítimo sucesor de los reyes babilónicos. En Egipto, consultó el oráculo de Amón y fue proclamado hijo del dios, adoptando así el concepto oriental de la realeza divina. En Persépolis, aunque inicialmente permitió que la ciudad fuera saqueada e incendiada, en lo que él mismo más tarde llamaría un error cometido en estado de embriaguez, posteriormente ordenó reparaciones extensas
y declaró que el incendio había sido una venganza por la destrucción de Atenas, no un ataque contra la cultura persa. El verdadero genio de Alejandro fue comprender que gobernar un imperio tan vasto y diverso requería más que superioridad militar, requería legitimidad cultural. Mantuvo en sus puestos a muchos sátrapas persas, conservó el sistema administrativo aqueménida y promovió la fusión de las élites griega y persa. Su visión de un imperio universal, donde griegos y persas fueran socios iguales en la construcción de una nueva civilización mundial, era revolucionaria para su época. Cuando algunos de sus veteranos macedonios se rebelaron contra esta política de fusión, Alejandro los reemplazó con soldados persas entrenados en táctica macedónica, creando así el primer ejército verdaderamente multicultural de la historia. La muerte prematura de Alejandro en Babilonia en 323 a.C., a los 32 años, truncó este experimento extraordinario de síntesis cultural. Pero su legado perduró de maneras que él mismo no podría haber imaginado. Los reinos helenísticos que surgieron de la división de su imperio, especialmente el reino Seleucida que controló el corazón del antiguo imperio persa, mantuvieron esta tradición de síntesis cultural. En ciudades como Seleucia del Tigris, Antioquía y Alejandría Escate, las tradiciones griegas y persas se mezclaron para crear una nueva forma de civilización cosmopolita, que sería la base del mundo helenístico durante los siguientes 3 siglos. Mientras en Occidente el Imperio Romano construía su dominio sobre el Mediterráneo, en Oriente surgía una potencia que desafiaría a Roma durante más de 700 años. Esta es la historia menos conocida, pero igualmente fascinante de cómo Persia resucitó de las cenizas del imperio de Alejandro. No una, sino 2 veces, creando imperios que rivalizarían con Roma en grandeza y que preservarían la esencia de la identidad persa a través de milenios de turbulencia política. Los protagonistas de esta resurrección fueron pueblos que muchos habían considerado bárbaros de las estepas, pero que demostraron ser sofisticados herederos de una tradición imperial milenaria. La primera resurrección vino de una dirección inesperada: las estepas del noreste. Los partos, originalmente una tribu nómada emparentada con los escitas, habían sido incorporados al imperio aqueménida como súbditos remotos. Pero a mediados del siglo III a.C., bajo el liderazgo de Arsaces I, comenzaron a expandirse hacia el sur, aprovechando la debilidad del reino Seleucida que había heredado los territorios orientales de Alejandro. Lo que comenzó como incursiones de saqueo se convirtió gradualmente en conquista permanente. Para el año 141 a.C., los partos habían capturado Seleucia del Tigris, la gran capital helenística, y se habían proclamado herederos legítimos del antiguo imperio persa. Los partos eran maestros de una forma de guerra que aterrorizaba a sus enemigos: la arquería montada. Sus jinetes podían disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad, y habían perfeccionado la táctica del disparo parto: fingir una retirada y luego volverse en la silla para disparar a los perseguidores. Esta táctica demostró su eficacia devastadora en la batalla de Carras en 53 a.C., donde aniquilaron a un ejército romano completo liderado por el triunviro Marco Licinio Craso. La cabeza de Craso fue enviada al rey armenio como advertencia de lo que les pasaba a quienes desafiaban el poder parto. Durante casi 300 años, los partos mantuvieron a raya a Roma, convirtiendo a Mesopotamia en un campo de batalla perpetuo donde se decidía el equilibrio de poder mundial. Pero los partos eran más que guerreros nómadas. Desarrollaron un sistema de gobierno feudal sofisticado, donde las grandes familias aristocráticas controlaban vastos territorios como vasallos del rey de reyes. Crearon una cultura sincrética fascinante que combinaba elementos iranios, helenísticos y mesopotámicos.
Sus ciudades, especialmente Ctesifonte en el Tigris, se convirtieron en centros cosmopolitas donde comerciantes de la ruta de la seda intercambiaban sedas chinas por vidrios romanos. Los partos fueron tolerantes religiosamente, permitiendo que florecieran el zoroastrismo, el cristianismo primitivo, el judaísmo y diversos cultos griegos. En muchos sentidos, mantuvieron viva la tradición de tolerancia imperial que había caracterizado a los aqueménidas. Sin embargo, hacia el siglo III d.C., el imperio parto comenzó a mostrar signos de decadencia. Las guerras constantes con Roma habían agotado sus recursos, mientras que las disputas sucesorias habían debilitado la autoridad central. Fue entonces cuando emergió una nueva fuerza del corazón mismo de Persia, la dinastía sasánida. Ardashir I, un noble local de la provincia de Fars, la misma región donde habían surgido los persas originales, se rebeló contra el último rey parto en 224 d.C. y estableció un nuevo imperio que duraría hasta la conquista árabe del siglo VII. Los sasánidas se presentaron conscientemente como los restauradores de la gloria aqueménida, adoptando títulos, ceremonias y símbolos que conectaban directamente con Ciro y Darío. Si los aqueménidas habían sido los innovadores y los partos los guerreros, los sasánidas fueron los perfeccionistas de la tradición imperial persa. Durante más de 400 años, 224-651 d.C., donde crearon lo que muchos historiadores consideran la síntesis más refinada de la cultura persa antigua, un estado teocrático sofisticado que combinaba el poder real absoluto con una ortodoxia religiosa zoroastriana, una administración imperial eficiente y una cultura artística e intelectual que influiría profundamente en el mundo islámico posterior. Bajo los sasánidas, Persia no solo recuperó su posición como superpotencia mundial, sino que desarrolló una identidad cultural que sobreviviría a la propia dinastía. El fundador de la dinastía, Ardashir I, era más que un conquistador. Era un visionario religioso. A diferencia de los partos, que habían sido tolerantes con diversas religiones, Ardashir estableció el zoroastrismo como religión oficial del Estado y se proclamó a sí mismo como el elegido de Ahura Mazda para restaurar la pureza de la fe. Creó una jerarquía sacerdotal poderosa encabezada por el Mobadan Mobad, sacerdote de sacerdotes, que tenía autoridad sobre todos los asuntos religiosos del imperio. Esta decisión tendría consecuencias profundas. Por primera vez en la historia persa, existía una ortodoxia religiosa oficial que definía qué significaba ser verdaderamente persa. El apogeo del poder sasánida llegó bajo Khosrow I Anushirvan, 531-579 p.C., conocido como el de alma inmortal, quien transformó su reino en el centro intelectual más importante del mundo conocido. Su corte en Ctesifonte se convirtió en refugio para filósofos griegos que huían de la persecución cristiana en Bizancio, para médicos indios que traían conocimientos de Ayurveda y para eruditos chinos que compartían secretos de la fabricación de papel y seda. Khosrow estableció la famosa Academia de Yundishapur, que se convertiría en la primera universidad del mundo en el sentido moderno, un lugar donde se enseñaba medicina, filosofía, astronomía, matemáticas y teología de manera sistemática. Muchos de los textos griegos que conocemos hoy sobrevivieron porque fueron traducidos al persa medio en Yundishapur. Pero el logro más impresionante de Khosrow fue la creación de un sistema administrativo que rivalizaba en eficiencia con el de Roma. Dividió el imperio en 4 grandes regiones, cada una gobernada por un Spagbed, comandante supremo, que respondía directamente al rey. Estableció un sistema tributario basado en censos detallados de población y tierras cultivables, permitiendo una recaudación de impuestos más justa y predecible. Creó una burocracia profesional,
donde los puestos se asignaban por mérito más que por nacimiento, un concepto revolucionario para la época. El resultado fue un Estado que funcionaba con una eficiencia asombrosa. Los mensajeros reales podían viajar desde las fronteras con China hasta las fronteras con Bizancio en menos de un mes. Los sasánidas también fueron innovadores en el arte de la guerra. Desarrollaron la caballería acorazada más efectiva del mundo antiguo. Los clibanari, jinetes completamente blindados, montados en caballos también acorazados, que cargaban en formación cerrada con lanzas largas. Esta caballería pesada era apoyada por arqueros montados en el estilo parto y por un cuerpo de ingenieros que había perfeccionado el arte de la guerra de asedio. Con estas fuerzas, los sasánidas no solo detuvieron todas las invasiones romanas, sino que conquistaron repetidamente territorios bizantinos, llegando en una ocasión hasta las murallas de Constantinopla misma. Sin embargo, el aspecto más duradero del legado sasánida fue su síntesis cultural. Bajo su reinado se desarrolló la literatura persa clásica, incluyendo la compilación de la Avesta, los textos sagrados zoroastrianos y las primeras versiones de las épicas que más tarde inspirarían el Shahnameh de Ferdowsi. Su arte, especialmente los famosos relieves rupestres de Naqsh-e-Rustam y Bishapur, estableció un estilo que influiría en el arte islámico durante siglos. Su sistema legal, basado en una combinación de tradición zoroastriana y precedentes aqueménidas, proporcionó muchos de los conceptos que más tarde serían incorporados en la ley islámica. Cuando el imperio sasánida finalmente cayó ante los árabes en 651 d.C., no desapareció. Se transformó y muchos de sus elementos fueron absorbidos por la nueva civilización islámica. El año 637 d.C. marcó el fin de una era que había durado más de 1000 años. En la batalla de Qadisiyah, los ejércitos árabes musulmanes derrotaron decisivamente a las fuerzas sasánidas, iniciando una transformación que cambiaría no solo la religión de Persia, sino su lengua, su cultura y finalmente hasta su nombre. Pero esta no sería una simple conquista, sería una de las síntesis culturales más complejas y fascinantes de la historia, donde los conquistadores acabarían siendo tan transformados por los conquistados como viceversa. La historia de cómo Persia se convirtió en Irán es en última instancia la historia de esta extraordinaria metamorfosis. La conquista árabe de Persia no fue instantánea ni uniforme, mientras que las ciudades principales cayeron relativamente rápido debido al colapso del gobierno central sasánida. Muchas regiones montañosas mantuvieron su independencia durante décadas. En lugares como Tabaristán, Gilan y Dailam, nobles persas continuaron gobernando como señores locales, manteniendo vivas las tradiciones zoroastrianas y la lengua persa. Esta resistencia gradual permitió que la transición al Islam fuera más un proceso de integración que de imposición violenta. Muchos nobles persas se convirtieron al Islam, pero mantuvieron sus posiciones de poder, creando una élite islamo-persa que sería fundamental en el desarrollo posterior de la civilización islámica. El proceso de islamización de Persia fue lento y complejo. Contrariamente a la creencia popular, no hubo conversiones masivas forzadas. El zoroastrismo era reconocido por los árabes como una religión del libro, lo que significa que los zoroastrianos podían mantener su fe pagando un impuesto especial, la jizya. Durante los primeros 2 siglos del dominio árabe, la mayoría de la población persa probablemente siguió siendo zoroastriana. La conversión al Islam fue gradualmente incentivada por ventajas sociales y económicas. Los musulmanes pagaban menos impuestos, tenían mejor acceso a puestos gubernamentales y podían participar plenamente en la nueva sociedad cosmopolita que estaba emergiendo. Para el siglo X, la mayoría de los persas se habían convertido al Islam, pero habían transformado la religión en el proceso.
Los persas no fueron receptores pasivos de la cultura árabe. Fueron agentes activos en la formación de la civilización islámica. Muchos de los más grandes teólogos, filósofos, científicos y poetas del Islam clásico fueron persas. Al-Bukhari, compilador del hadith más respetado; Al-Razi, el médico más famoso del mundo medieval; Al-Biruni, pionero del método científico; Ibn Sina, Avicena, cuya obra médica se enseñó en Europa durante 600 años. Los persas desarrollaron la tradición de la falsafa, filosofía islámica. Crearon la poesía mística sufí y establecieron muchas de las instituciones educativas que caracterizarían al mundo islámico. En muchos sentidos, los persas persianizaron el Islam tanto como el Islam islamizó a Persia. La verdadera revolución llegó en el siglo XVI con la dinastía safávida. Shah Ismail I, fundador de la dinastía, tomó una decisión que cambiaría para siempre la identidad de Persia. Declaró el Islam chiita como religión oficial del Estado. Esta decisión no fue puramente religiosa, fue geopolítica. Los safávidas necesitaban diferenciarse tanto del Imperio Otomano suní al oeste como de los uzbecos suníes al este. Al adoptar el chiismo, crearon una identidad nacional distintiva que combinaba la herencia persa antigua con una interpretación particular del Islam. Esta síntesis chiita-persa se convirtió en la base de la identidad iraní moderna. Pero la pregunta que nos trajo hasta aquí permanece: ¿cuándo exactamente Persia se convirtió en Irán? La respuesta revela una de las ironías más fascinantes de la historia moderna. Durante siglos, los propios habitantes de la región habían usado ambos términos de manera intercambiable. Irán venía del persa antiguo Aryanam, tierra de los arios, un término que se remontaba a los tiempos aqueménidas. Persia venía del griego Persis, refiriéndose originalmente solo a la provincia de Fars, pero extendido por los extranjeros para denominar todo el imperio. Internamente, el país había sido llamado Irán en la literatura persa durante más de 1000 años. El Shahnameh de Ferdowsi, escrito en el siglo XI, se refiere consistentemente a Irán y a los iranios. El cambio oficial llegó en 1935, cuando Reza Shah Pahlavi, el fundador de la dinastía Pahlavi, envió una circular a todas las embajadas extranjeras solicitando que usaran Irán en lugar de Persia en todas las comunicaciones oficiales. Sus motivaciones eran complejas. Quería modernizar la imagen internacional de su país, distanciarse de las connotaciones orientalistas que se habían acumulado alrededor del nombre Persia y enfatizar la continuidad histórica con el pasado preislámico. Esta decisión generó controversia tanto dentro como fuera del país. Muchos persas sentían que Persia evocaba una herencia cultural gloriosa, mientras que algunos occidentales veían el cambio como un capricho de un dictador modernizante. La historia no terminó ahí. Bajo Mohammad Reza Pahlavi, el hijo de Reza Shah, el país experimentó una modernización acelerada financiada por el petróleo, pero también una represión política creciente. La tensión entre tradición y modernidad, entre identidad persa e islámica, entre orientación occidental y valores autóctonos, eventualmente estalló en la Revolución de 1979. El régimen del Ayatolá Khomeini mantuvo el nombre Irán, pero lo redefinió como República Islámica de Irán, enfatizando la identidad islámica sobre la persa. Hoy, más de 40 años después de la revolución, Irán sigue lidiando con estas tensiones identitarias. ¿Es principalmente heredero de Ciro y Darío o de Ali y Hussein? ¿Es una nación persa que adoptó el Islam o una nación islámica de herencia persa? Quizás la respuesta sea que Irán es ambas cosas y ninguna de ellas completamente. Es el producto de 0 años de síntesis cultural continua,
donde cada conquista, cada dinastía, cada revolución ha añadido nuevas capas sin borrar completamente las anteriores. El zoroastrismo aún influye en el Islam iraní. La poesía preislámica aún resuena en la literatura contemporánea. Los ideales de justicia de Ciro aún informan el discurso político moderno. En este sentido, la pregunta ¿cuándo Persia se convirtió en Irán? Quizás sea menos importante que entender cómo una identidad cultural ha logrado mantener su continuidad esencial a través de transformaciones que habrían destruido sociedades menos resilientes. Irán hoy es tanto heredero de Persépolis como de Isfahán, tanto del fuego sagrado como de la media luna, tanto de los versos de Hafez como de los principios de Jomeini. Es esta capacidad de síntesis, más que cualquier fecha específica en el calendario, lo que define la extraordinaria historia de cómo Persia se convirtió en Irán.